Este niño de solo 6 años es Christopher Márquez Mora, conocido en su barrio por su alegría y su deseo de ser amigo de todos. Era pura inocencia sin nada de maldad. Y eso lo convirtió en el blanco ideal de 5 adolescentes perturbados que lo invitaron a jugar y le dieron un giro macabro a sus acciones, convirtiendo aquella jornada en una de las más oscuras en la historia de México. Te pedimos que nos acompañes a conocer los detalles de este caso, que generó un inmenso debate acerca de la responsabilidad penal de los menores de edad y que dejó una profunda sensación de injusticia en los allegados al niño. El caso de Christopher Márquez Mora. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Christopher Raimundo Márquez Mora nació el 2 de enero de 2009 en el estado de Chihuahua, ubicado al noroeste de México, y fue hijo de una jovencita llamada Tania Concepción Mora Alvarado. En cuanto al padre biológico del niño, desde un principio se desentendió de cualquier responsabilidad, ya fuera monetaria o afectiva. Tania carecía de recursos y fue a vivir con el pequeño Christopher a Laderas de San Guillermo, una zona popular que, para mayores señas, limitaba con una prisión estatal. El dato resulta trascendental para entender la historia, pues como resultado de esa cercanía, el lugar estaba habitado en su mayoría por familiares de presos. Allí, además, una parte importante de las casas habían sido abandonadas y saqueadas. Y no solo eso, sino que muchos de los padres de familia eran consumidores habituales de alcohol o drogas ilícitas. Por si fuera poco, las actividades relacionadas con el comercio sexual estaban a la orden del día. En ese contexto, Tania tuvo la suerte de conocer a un buen hombre con el que inició una relación un par de años más tarde. Y tan maravilloso resultó ser que después de casarse con ella, él adoptó al pequeño Christopher y lo quiso como si fuera su propio hijo. Cuando poco después la feliz pareja tuvo a su primer hijo en común, resultó que el bebé sufría de una discapacidad intelectual y motriz. Semejante reto fue afrontado por Tania y su marido con el mayor amor posible. Sin embargo, la salud del esposo de la joven no era precisamente la mejor, y tras un ataque al corazón falleció. Así las cosas, la joven madre quedó sola al cuidado de sus 2 criaturas. Desde entonces y pese a su cortísima edad de 6 años, Christopher ayudó en lo posible a cuidar de su hermanito enfermo. Él, en tanto, medía apenas 1 metro de altura y pesaba 39 kilos. Le decían cariñosamente el negrito, y aunque tenía una mirada dulce y el aspecto de un niño sano, por ese entonces también se supo que Christopher padecía de un soplo en el corazón. No obstante, a decir de sus maestras, si algo lo distinguía era su alegría constante. La misma percepción acerca de la dulzura y la alegría del niño la tenía su tío materno, quien relató que su sobrinito siempre se estaba riendo y era feliz. Dentro de su imaginación infantil creaba historias fantásticas y repetía constantemente que su padre llegaría en un avión a buscarlo y se lo llevaría lejos. Como Tania no trabajaba, la familia subsistía gracias a alguna ayuda que le daba la suegra para cuidar a sus nietos, más una pensión por viudez cuyo monto no llegaba a los $200.
Tania hacía lo imposible por darle felicidad a sus hijos, y para complacer a Christopher, la casa donde residían estaba pintada de naranja fuerte, que era el color que más le gustaba al niño. A decir de su madre, esa preferencia tal vez se debía a que el niño lo asociaba con la camioneta del mismo color que tiempo atrás manejaba su padrastro. En suma, era un niño bueno, inocente y sociable. Pero también pasaba mucho tiempo solo en las calles, mientras su madre se ocupaba por largos periodos de su otro hijo. Entretanto, en la zona hacían vida otros 5 jóvenes, 3 de los cuales eran primos de Christopher. Se trataba de los hermanos Jorge Eduardo, de 15 años, Valeria, de 13, e Irving, de 12 años. Los otros 2 respondían a los nombres de Jesús y Ana, él de 15 y ella de 13. Los 3 primeros eran hijos de Claudia Irene, una mujer que trabajaba en su hogar, y su esposo Gregorio, un hombre que vendía quesos y que se caracterizaba por su notable silencio. Nadie sabía explicar muy bien por qué, pero lo cierto era que Gregorio casi no hablaba con sus vecinos. Todos sus hijos habían abandonado los estudios. Valeria, en particular, había sido expulsada de la escuela por agresión hacia sus compañeros. Con respecto a Irving, salvo su edad, apenas ha trascendido que tenía una mirada algo perdida, como si a veces, voluntariamente o no, buscara ausentarse de aquel entorno duro y sin concesiones. En cuanto a Jorge, solía pasar mucho tiempo con Jesús. Ambos tenían una notable afición por arreglarse mucho, vistiendo camisas bien metidas en sus pantalones de jean que combinaban con sus botas de punta antes de salir a divertirse. A Jesús en particular, le gustaba tomar vino y cerveza, incluso en su hogar donde aparentemente sus padres no le prestaban demasiada atención. Algo similar parecía ocurrir con Ana, quien tampoco iba a la escuela. Tal era la incertidumbre y el desamparo de esa chica que ni siquiera conocía la fecha de su propio nacimiento. Mientras tanto, ocupaba sus días y noches en compañía de los otros 4 menores, formando así una banda absolutamente conflictiva. Entre sus actividades, que ellos mismos describían como juegos, había actos de una crueldad tremenda. De hecho, los pocos vecinos que se atrevieron a hablar con los medios pidieron ocultar sus nombres, pues afirmaron que los 5 chicos cometían todo tipo de actos de vandalismo y violencia. Robar casas, apedrearlas y quemarlas se había vuelto una práctica común para ellos. Y cuando se cansaron de experimentar con daños a bienes materiales, dieron un paso hacia el lado oscuro, pues también atacaban mortalmente a animales indefensos, como perros, gatos y gallinas. La maldad evidente de personas de tan cortas edades causaba un clima de terror entre los residentes, como ha atestiguado esta mujer, una de las pocas que quiso dar la cara. Para que quemaran casas con perros vivos adentro. Yo digo que eso ya no está bien de un niño. Incluso llegaron a amenazar gravemente a algunos habitantes de la zona, generando un ambiente de miedo y desconfianza que parecía imposible de erradicar. En cierta ocasión, un trágico evento se convirtió en una oportunidad perfecta para que Jesús y Jorge demostraran su falta de escrúpulos. Todo ocurrió cuando, poco después de que una señora falleciera víctima del cáncer, ellos irrumpieron en su vivienda vacía para saquearla. Ese fue un acto que los habitantes del lugar recordaban con horror. Aún así, la peor parte se la llevó una mujer que tenía apenas unos meses viviendo en el lugar. Aunque ya había escuchado historias sobre los hermanos, nada la preparó para el terror que experimentó cuando pasaron frente a su casa tras saquear la vivienda de la vecina recientemente fallecida. Uno de los adolescentes portaba un arma blanca de gran tamaño, que parecía fuera de lugar en sus manos jóvenes. Y en un instante que quedó grabado en su memoria para siempre, el chico se detuvo y amenazó a su hija,
también de 15 años, con cortarle la cabeza. Lejos de quedarse de brazos cruzados, los residentes del barrio presentaron denuncias ante la policía en varias ocasiones, pero ninguna de sus quejas fue debidamente atendida. Para complicar más la situación, algunos de los denunciantes sufrieron hostigamiento por parte de los menores. Uno de los episodios que más temor generó ocurrió cuando uno de los jóvenes trató de herir a una de las personas que supuestamente había pedido ayuda policial. El chico llevaba una herramienta de uso agrícola, con una afilada hoja de gran tamaño, y arremetió contra el vecino que por fortuna pudo huir a tiempo. En ese ambiente que estaba muy lejos de ser ideal, vivía Christopher, y aunque solo tenía 6 años, se daba cuenta del temor que inspiraban sus primos y los amigos de ellos. Sin embargo, como niño al fin, cuando lo invitaban a jugar con ellos, él aceptaba con gusto, aunque al parecer también era común que el grupo se burlara y lo maltratara físicamente. El viernes 14 de mayo de 2015, exactamente a las 2 de la tarde, Christopher estaba sentado en la puerta de su casa junto a su mamá, jugando con un cochecito de juguete de color azul. De pronto, Tania sintió un olor a quemado y cayó en cuenta que eran los frijoles que estaba cocinando, así que se metió en la vivienda para vigilar la comida, dejando al niño solo. Luego, cuando volvió a salir, descubrió que su pequeño ya no estaba. Habían transcurrido apenas un par de minutos, de modo que la joven madre pensó que no podía haber ido muy lejos. Sin embargo, tras una búsqueda rápida, Tania se encontró con que el niño parecía haberse desvanecido por completo. Con el paso de las horas, después de indagar entre los vecinos, Tania se enteró de que en los breves instantes en los que dejó solo a su hijito, Valeria se acercó al niño y le prometió comprarle alguna golosina para luego llevarlo a jugar. Fue así que la jovencita llegó con Christopher de la mano a una pequeña tienda, donde le compró unos chips de tortillas de maíz, según detalló la vendedora del lugar. Esta mujer le aseguró a Tania que Christopher se veía contento cuando su prima le dio la bolsa. Luego, de la misma manera que llegaron, se marcharon juntos. Al enterarse del paso por la pequeña tienda, la madre del niño no se preocupó demasiado. Después de todo, ahora al menos sabía que estaba en manos de alguien conocido e integrante de la familia. Así las cosas, Tania volvió a su casa para ocuparse de su hijito menor. Pero algo más tarde, al notar que Christopher seguía sin volver, comenzó a angustiarse. Caía la tarde cuando la joven madre resolvió ir primero a la casa de Valeria para preguntarle si su hijo estaba aún con ella. Y aunque encontró a la jovencita, ¿cuál no sería su sorpresa cuando ésta le dijo que llevaba horas sin ver a Christopher? El corazón le dio un vuelco a Tania, y sin dudarlo, corrió a las casas de los otros jóvenes. Considerando que solían andar juntos, le pareció lógico que alguno de ellos supiera algo. Para su sorpresa, no solo le dijeron que no sabían nada, sino que todos negaron haber visto al niño ese día. Entonces, viendo que la pobre mujer estaba desesperada, los 5 muchachos se ofrecieron a ayudarla a buscar a su hijo. A partir de ese momento, Tania recorrió sin cesar cada calle del vecindario, preguntando casa por casa si alguien había visto a Christopher. Uno a uno los vecinos fueron sumándose al operativo, que incluyó revisar arroyos y cerros. En la oscuridad se escuchaban los gritos de todos llamando al niño por su nombre, pero de regreso, lo único que obtenían eran los ecos de sus voces, que se mezclaban con el ruido del viento. Ante este panorama desolador, Tania recurrió a la policía, que de inmediato se puso en marcha para tratar de dar con el paradero de Christopher. Sin embargo, la medianoche los alcanzó sin novedades de ningún tipo. De más está decir que en el transcurso de esa madrugada, Tania no pudo pegar un ojo, y cuando los oficiales llegaron de nuevo al barrio, muy temprano al día siguiente, estaba lista para sumarse al equipo. Los agentes retomaron la búsqueda,
al tiempo que los vecinos y familiares de la madre colaboraban por su cuenta. Ese sábado, la tensión se palpaba en el ambiente del vecindario, y la angustia se fue apoderando de todos a medida que las horas fueron corriendo sin señal alguna del niño. Cuando la noche cayó, todos presentían lo peor, especialmente Tania. Los acontecimientos dieron un giro en la madrugada del domingo 16. Uno de los 5 miembros del grupo de menores despertó sobresaltado, y eso generó una serie de eventos estremecedores. Según ha trascendido, fue Jesús el que se sintió intranquilo. Sin embargo, debemos indicar que, debido al hermetismo con el que las autoridades manejaron este caso, algunos datos se contradicen. Tomando en cuenta lo que indican las reseñas, el muchacho despertó a su hermana para decirle que tenía miedo, pues escuchaba la voz de Christopher. Luego, atormentado, se tiró al suelo, y eran tantos sus temblores y la dificultad para respirar y articular palabras que parecía que estaba agonizando. En ese estado, pronunciando una serie de palabras confusas, confesó que sus 4 amigos le habían quitado la vida a Christopher, pero que él solo los había acompañado al arroyo a tirar los restos de un perro. Fue la madre de este menor quien lo llevó a las instalaciones de la fiscalía, argumentando que su hijo no le hacía ningún caso. Una vez ahí, el chico confesó que sabía dónde estaba el niño desaparecido. No conforme con el impacto de esta revelación, agregó que había ocurrido un trágico final y que los verdaderos culpables habían sido los hermanos Valeria, Irving y Jorge, que además eran primos de Christopher. De inmediato, los investigadores de la Unidad de Personas Ausentes o Extraviadas realizaron interrogatorios por separado a los jóvenes, incluyendo también a Ana. De esas entrevistas quedó claro que los 5 fueron las últimas personas que vieron a Christopher con vida. Y aunque todos negaron lo dicho por el primero que acudió a decir la verdad, muy pronto cayeron en contradicciones y terminaron por confesar. Fue así que con los datos que ellos mismos ofrecieron, unas horas más tarde, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Christopher en una zona de tierra algo remota y solitaria. El pequeño había sido sepultado en una fosa poco profunda, sobre la que dispusieron unas ramas como para despistar. Aún así sobresalía un zapato. Tan irreconocible quedó su cuerpo que no le permitieron a la madre que lo viera. Entretanto, dentro del bolsillo derecho de su pantalón, se halló, como un sello de su infancia, el cochecito azul con el que solía jugar. Luego los restos fueron trasladados al servicio forense, en medio del llanto desesperado de Tania y el terror silencioso de los habitantes del lugar. La posterior autopsia indicó que Christopher perdió la vida por asfixia, aunque no se precisó la manera exacta en la cual le impidieron respirar. Además, en el costado derecho de su cuerpo, se encontraron 22 heridas causadas por un arma blanca. Apenas la noticia trascendió a la prensa, el brutal crimen estremeció a México y fue replicado por las agencias de noticias. El caso le dio la vuelta al mundo por la hazaña con la que actuaron y las edades de quienes presuntamente lo cometieron. De acuerdo con el relato que los propios menores ofrecieron ante la fiscalía, todo comenzó porque esa tarde ellos estaban aburridos y decidieron que querían jugar a privar a alguien de su libertad. Fue así que mientras pensaban cómo hacerlo y a quién elegir, vieron al niño solo frente a su casa y les pareció que por su edad resultaba perfecto para hacer de víctima. Aquella tarde, Valeria atrajo a Christopher con la excusa de ir a jugar y buscar leña al río. Después, tras contentarlo con lo que le compró de comer en el kiosco, se encontraron con los otros 4 menores y siguieron rumbo al paraje previamente acordado. Una vez ahí, ataron de pies y manos al pequeño,
Ya inmovilizado, comenzó el supuesto juego de retenerlo contra su voluntad y no dejarle escapatoria. Sin embargo, pronto la pandilla decidió aumentar la intensidad de su macabra diversión, y a partir de ese punto, lo sometieron a distintos suplicios. Christopher empezó a gritar y a llorar, pidiendo que lo dejaran ir, prometiendo incluso que si lo dejaban en libertad, no le contaría nada a su mamá. Pero fue inútil. Los ruegos de la criatura no fueron escuchados. Por el contrario, los ataques se intensificaron sin medida, dejándolo inconsciente, aunque aún con vida. Entonces, valiéndose de piedras y de un objeto filoso, los menores le causaron las lesiones que de forma definitiva condujeron a su fallecimiento. Para finalizar, cavaron un hoyo en la tierra donde lo sepultaron. Y por último, cubrieron la improvisada tumba con unas ramas. Luego, entre todos decidieron volver a sus casas y aparentar que no había pasado nada. Además de las contradicciones ya mencionadas, los relatos de los jóvenes no dejaron en claro si realmente querían hacerle daño al niño desde un principio. Sin embargo, lo que cada uno contó por separado parecía indicar que hubo cierta planeación con anticipación, como por ejemplo, en el hecho de saber de antemano cómo acercarse al menor y convencerlo de que los acompañara. Una vez que se difundió que las autoridades daban por cierto el móvil del juego, muchos vecinos manifestaron su descontento de forma firme y clara. Como resultado, decidieron alzar sus voces y durante varias protestas pacíficas, mostraron carteles que decían que no fue un juego. A la par, comenzaron las especulaciones, y circuló con insistencia el rumor de que el cuerpo de Christopher había sido usado para realizar un tipo de ritual satánico. Esa era una hipótesis que parecía sustentarse en el hecho de que en los muros de las casas del vecindario abundaban escritos hechos con pintura en los que se leían alabanzas a Lucifer y Satán. Algunos hablaban de una sociedad para transitar por el lado oscuro, y otros indicaban que en la barriada había participantes del culto a la denominada Santa Muerte, algo común entre los traficantes de sustancias ilícitas del país. El coordinador de la Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que para mayores señas era un sacerdote, declaró entonces a medios locales que existían todos los indicios como para pensar que el crimen de Christopher se trató de un acto satánico. Al respecto, muchos vecinos comenzaron a asegurar que los menores sacrificaban animales porque seguían estas prácticas ocultistas y esas eran ofrendas a las fuerzas del mal. Así las cosas, los rumores estuvieron a la orden del día, y en algunos casos sugerían tramas sumamente complicadas. Los medios se dieron a la tarea de indagar acerca de las vidas de los 5 adolescentes, y fue así como obtuvieron los testimonios de las excompañeras de escuela de Valeria, quienes afirmaron que esta chica se castigaba a sí misma dándose golpes y que se hacía heridas en el baño. Esos nuevos detalles hicieron que el asunto escalara aún más. Además, algunas contaron que en una ocasión les dijo que le iba a quitar la vida a un anciano y que todo estaba planificado desde un mes atrás. Quienes daban por cierta esta versión del crimen ligado a fuerzas del mal, estaban convencidos de que eligieron a Christopher por la similitud de su nombre y el de Cristo. Esa interpretación de lo ocurrido fue una de las que pronto adquirió mayor relevancia. Lo cierto es que los habitantes del vecindario no salían del shock, especialmente los que eran padres de niños pequeños, tal y como relató uno de ellos. Que todavía no lo podemos creer, estamos como hasta en shock, más nosotros que tenemos niños, pues no, es muy difícil de asimilar. Mientras tanto hacían sus mejores esfuerzos por alertar a sus hijos sobre los peligros que existían en una sociedad descompuesta, sometida a la más extrema violencia. También se sentían molestos e indefensos por lo que consideraban una actitud inapropiada de la fiscalía.
El desencanto estaba motivado a que el fiscal a cargo señaló desde el inicio que no estaban ante un caso policíaco ni penal, porque simplemente fue un juego que se tornó violento y se les fue de las manos. Aunque admitió que ciertamente hubo mucha maldad, señaló que los participantes en los hechos no habían entendido las dimensiones de sus actos y que al hacerlo se preocuparon mucho. Aún así, el funcionario señaló que desde el punto de vista de la investigación, el tema estaba agotado. En cuanto al destino de los 5 menores de edad, fueron presentados ante la justicia y, según se informó posteriormente, se logró determinar que todos y cada uno de ellos tuvieron una participación activa y de manera directa en los hechos. Sin embargo, sus edades eran un obstáculo para alcanzar la tan anhelada justicia, sobre todo por parte de Tania, la madre de Christopher, pues según lo estipulado por la legislación estatal, únicamente Jesús y Jorge, que eran mayores de 15 años, podrían enfrentar un juicio penal. Valeria, Irving y Ana, en tanto, fueron ingresados a un centro de readaptación para adolescentes, a la espera de que las autoridades se pronunciaran sobre su futuro. En medio de ese panorama desolador, tan lejano al castigo ejemplar que Tania esperaba para los supuestos culpables de haberle arrebatado la vida a su hijito, tuvo lugar el doloroso adiós de Christopher. A causa de su estado, el niño fue sepultado en un ataúd sellado sin que nadie pudiera verlo. En el sepulcro contiguo descansaban los restos de su padrastro, lo que le daba un mínimo consuelo a la mujer, pues le hacía sentir que aquel esposo amable y bueno que tanto lo había querido, se encargaría de velar por siempre por el niño allí donde estuviese. Pero, contrario a lo que pueda pensarse, casi nadie vio llorar a Tania aquel día. En cambio, lo que sí sucedió fue que, aprovechando la presencia de los reporteros, ella exigió que todos los culpables pagaran su crimen en la cárcel. Además, recordando cómo se ofrecieron a ayudarla a buscar a su hijo, dijo que se habían burlado de ella en su cara. Sus familiares incluso amenazaron con hacer justicia por mano propia. Y esa idea de sancionar a su manera lo que aparentemente nadie sancionaría, había tomado fuerza entre los vecinos, tal y como expresó esta joven de la zona, quien dijo que corrían rumores de que si los dejaban en libertad y volvían al barrio, ellos mismos se encargarían de darle su merecido a la banda de menores de edad. Pues dicen que si vuelven aquí los van a linchar entre todos. Y pues obviamente todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque era un angelito que tenía mucha vida por delante. Y pues no se merecía una muerte así como la que tuvo. Consideraban imperdonable no solo el hecho de arrebatarle la vida a un angelito inocente, sino la forma extremadamente cruel en la cual actuaron. Mientras tanto, la pesadilla de Tania se intensificó cuando empezó a recibir amenazas. Temiendo por su vida y la de su niño con discapacidad, tomó la decisión de salir del estado, al menos por algunos días. Y aunque no dio detalles, pudo saberse que se trasladó a la capital del país. En su casa dejó intactas las pocas pertenencias de su hijo fallecido, que estaban tal cual como él las colocó la última vez. Sobre la que fue su cama quedaron un sombrero y una máscara con las que Christopher adoraba jugar. También estaba su pijama y en el piso sus zapatos. Una vez que los 5 implicados fueron sometidos a evaluaciones psicológicas, los resultados mostraron que Valeria, a quien algunos señalaban como la verdadera instigadora del crimen, mostraba signos de desvalorización hacia ella misma. Y si bien en distintas entrevistas la jovencita afirmó no tener idea del motivo por el cual hicieron lo que hicieron, también llegó a afirmar que desde hacía mucho tiempo todos tenían ganas de atacar a Christopher. En cuanto a Jesús, los estudios psicológicos detectaron impulsos de hostilidad y agresión hacia los demás, así como perturbación de las relaciones morales, sentimientos de inferioridad y tendencia a ser despiadado y cruel.
Ana, por su parte, mostró rasgos depresivos y un alto nivel de angustia y ansiedad. En su caso, los especialistas coincidieron en resaltar que había indicadores de disfunción familiar y una omisión de cuidados. La información sobre los análisis hechos a Irving no trascendió, pero sí se supo que en sus diálogos con los expertos en salud mental, él siempre insistió en que fue suya la idea del juego de retener contra su voluntad al pequeño. Por lo demás, el jovencito señaló que fue Valeria, animada por Jesús, quien le dio la estocada definitiva a Christopher. Por último, pudo saberse que Jorge jamás dio declaraciones. De hecho, los expertos señalaron que debido a un retraso cognitivo que le dificultaba comprender la realidad, carecía de la capacidad para comunicarse a través del lenguaje. Asimismo, a juicio de algunos especialistas, era probable que Christopher, más que seguir el juego, hubiese seguido al grupo para sentirse menos solo o aburrido. El siguiente paso fue la vinculación a proceso de Jesús y Jorge. En esa audiencia, el juez determinó que existían suficientes elementos para continuar con el juicio en contra de ambos, lo que se traducía en que, de ser hallados culpables, podrían enfrentar la pena máxima para chicos de su edad, es decir, 10 años tras las rejas. Al término de la audiencia, ambos menores fueron sacados con los rostros cubiertos y trasladados a una granja hogar en el poblado de Cuauhtémoc, en Chihuahua. Ambos llevaban el uniforme del tutelar para menores y bajo un operativo de custodia fueron regresados a la Escuela de Mejoramiento Social, donde debían aguardar a las siguientes audiencias. A sabiendas de que los otros 3 menores solo podrían ser atendidos de manera psicológica por especialistas de desarrollo integral de la familia, el abogado que representaba a la familia de Christopher manifestó a los medios de comunicación que esperaba dejar precedentes y buscar que en un futuro los menores que cometieran un crimen con tanta saña recibieran un castigo ejemplar. Es necesario asentar un precedente aquí en México. Ya cada vez las generaciones de adolescentes están delinquiendo de forma reiterada y permanente. Hay que buscar instancias internacionales a efecto de que los organismos internacionales se pronuncien sobre también en caso de que los muchachos o adolescentes delincan, ¿sí? Porque la Convención del Derecho del Niño y Adolescentes son muchos derechos protegidos. Asimismo, pudo saberse que Tania estaba siendo asesorada por un grupo de abogados de la capital mexicana. Por esa época, ella le dijo a la prensa que jamás la verían llorar, pues no le gustaba en lo absoluto provocar lástima. En sus propias palabras, llorar no era de ayuda. Además, contó que durante el mismo día del entierro le prometió a su hijo que haría justicia y esperaba cumplirle. Por supuesto, la madre estaba en absoluto desacuerdo con las autoridades, tanto con la posible pena de 10 años para Jorge y Jesús, como con las medidas adoptadas con los otros 3 implicados en el caso. Tania insistió en que no tenía ninguna duda. Sabían lo que hacían y lo tenían todo bien planeado. Unos meses más tarde, no obstante, Jorge fue declarado incapaz para enfrentar un juicio, según informó el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. La decisión se sustentaba en el informe elaborado por un grupo de expertos, compuesto por un neurólogo, un neuropediatra y un psiquiatra, expertos en psicología infantil. Tras evaluarlo, lo consideraron como inimputable de los cargos, ya que carecía de la capacidad para comprender la trascendencia y las consecuencias de su conducta. Detallaron que presentaba un retraso mental moderado y requería atención, ya que expresaba un lenguaje de un niño de 5 años, así como un razonamiento mucho menor a su edad física. A raíz de ello, se resolvió que el joven debía cumplir una pena de 4 años de atención terapéutica y psiquiátrica, permaneciendo en las instalaciones de un centro de readaptación para adolescentes. En cuanto a Valeria, Ana e Irving, recibieron 3 años de sentencia que debían pasar en un albergue,
y otros 2 en libertad asistida. Y por último, Jesús fue sentenciado a 9 años y 6 meses de prisión en un centro de reinserción social para adolescentes infractores por el cargo de homicidio calificado. Esa fue la actuación de la justicia por el crimen cometido en contra de Christopher Raimundo Márquez Mora. Y como era de esperar, el abogado de la madre del niño anunció que apelaría cada sentencia individual, para lo cual recurriría a la Sala Especializada de Justicia para Adolescentes. Unos meses después, en ocasión del primer aniversario de su fallecimiento, la familia recordó al niño con una misa celebrada en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Villa Juárez. Tania acudió junto al resto de sus seres queridos, y aún entonces no tenía palabras para narrar su dolor. Sobre el proceso judicial, prefería no hablar y dejarle el tema a su abogado, quien le había informado que las impugnaciones en torno a las decisiones judiciales iban por buen camino. Concluida la celebración eucarística, la familia distribuyó un mensaje con la fotografía de Christopher vestido con traje de vaquero para agradecer a quienes lo recordaron y sufrieron por su partida. Todo parece indicar que, pese a las enormes gestiones del equipo legal, al final no hubo modificaciones en cuanto a las sentencias de los 5 implicados. O al menos fue lo que pudimos concluir tras una intensa investigación para el presente video. Cabe resaltar que este caso generó un amplio debate y muchas críticas sobre la capacidad del sistema judicial mexicano para manejar crímenes cometidos por menores. Especialmente se sugirió revisar los términos de la severidad de las penas y la protección de los derechos de los niños, tanto víctimas como perpetradores. Pues en la opinión pública prevaleció la percepción de que la sentencia era demasiado indulgente dada la naturaleza del crimen. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que, tal y como afirmaron las autoridades, todo se trató de un juego macabro que terminó en tragedia? ¿O por el contrario, consideras que los implicados actuaron con plena conciencia del daño que causaban? Escríbenos tu opinión en los comentarios. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!